7 niños, una madre en silla de ruedas y una torre que todos juraban que estaba maldita. Cuando los lamentos comenzaron a elevarse desde las piedras de abajo, no pudo huir como los demás. Pero lo que encontró allí abajo no solo cambió su vida, sino el destino de toda una aldea que había olvidado su pecado más oscuro. Era el año de 1897 y la Sierra de Guanajuato no perdonaba a los débiles. María Luz Contreras empujaba las ruedas de su silla de ruedas con las manos ensangrentadas, dejando marcas rojas en las llantas de metal oxidadas. Detrás de ella, sus 7 hijos caminaban en silencio. Demasiado silenciosos para ser niños. El mayor, Diego, de 14 años, cargaba a la bebé Esperanza, de apenas 8 meses. Los otros 5 se aferraban unos a otros, dejando huellas de sus pies descalzos en el polvo del sendero que ascendía hacia la colina maldita. 3 semanas. Ese era todo el tiempo transcurrido desde que el dueño del rancho donde trabajaba su difunto esposo les dio el ultimátum. Salgan de la casa de los trabajadores en 2 días o los saco a rastras. Un lisiado no me sirve y no voy a alimentar 7 bocas inútiles. Lisiada. Esa palabra la siguió como una sombra. El accidente había ocurrido 6 meses antes, el mismo día que murió su esposo Tomás. Un derrumbe en la mina de plata lo aplastó bajo toneladas de roca y ella quedó atrapada durante horas hasta que la rescataron. Tomás nunca logró salir. Ella sí, pero sus piernas quedaron enterradas con él en esa montaña de piedra y oscuridad. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encanta saber de ti. Ahora no tenían nada. El patrón les había negado hasta el último centavo de los salarios atrasados de Tomás. Un muerto no cobra, había dicho con una sonrisa que María Luz aún veía en sus pesadillas. Habían dormido bajo puentes, en portales de iglesias, donde los sacerdotes los echaban antes del amanecer para que los feligreses adinerados no vieran su miseria. En establos abandonados donde el frío de la montaña los helaba hasta los huesos. Diego, su hijo mayor, había intentado trabajar. Con 14 años, ya con la espalda encorvada por cargar costales en el mercado por monedas que apenas alcanzaban para 1 kilo de maíz. Pero no era suficiente. Nunca alcanzaba para 8 bocas, y entonces una anciana del mercado, una india otomí con el rostro marcado por un siglo de sol, se acercó a María Luz mientras ella pedía limosna. «Hay una torre», susurró la anciana con los ojos nublados por las cataratas, pero viendo algo que otros no podían ver. «En el cerro del Tecolote. Nadie la quiere, nadie se atreve. Dicen que está maldita, que los muertos caminan por allí, que quien duerme allí una noche nunca despierta cuerdo». María Luz Hadfield Achille. «¿Por qué me cuentas esto?» La anciana había tocado las ruedas de su silla con dedos temblorosos. «Porque ya conoces la muerte, hija. Ya has recorrido el valle de las sombras. Quienes temen a los fantasmas son quienes nunca han perdido nada. Tú no tienes nada que perder. Y esa torre espera a alguien como tú». Antes de que María Luz pudiera responder, la anciana presionó algo en su mano. Una llave de hierro vieja, pesada, negra y oxidada. Y desapareció entre la multitud del mercado como si nunca hubiera existido. Esa llave ahora colgaba de una cuerda alrededor del cuello de María Luz, golpeando contra su pecho con cada empuje de las ruedas. La torre apareció al doblar la última curva del camino y María Luz sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No fue lo que había imaginado. Se alzaba solitaria en la cima de una colina árida, rodeada de tunas marchitas y mezquites retorcidos por el viento. Había formado parte de una hacienda, como lo evidenciaban los muros de adobe desmoronados que la rodeaban, como huesos blanqueados por el sol. Pero la torre en sí seguía en pie. 4 pisos de piedra gris, con ventanas estrechas como ojos entrecerrados que miraban al valle. No era una torre elegante. Era una torre de vigilancia, construida durante las guerras de independencia para avistar a los insurgentes que se acercaban.
Sus piedras estaban manchadas de musgo negro y líquenes amarillos. La puerta de madera de la base estaba asegurada con cadenas oxidadas, pero María Luz pudo ver que la madera estaba podrida, carcomida por décadas de abandono. «Mamá», susurró Lucía, de 8 años, aferrada a la silla de ruedas. «Tengo miedo». María Luz tragó saliva con dificultad. Ella también tenía miedo, pero el miedo era un lujo que no podía permitirse. «Estaremos bien», mintió, porque eso era lo que hacían las madres, mentir para que sus hijos pudieran dormir por la noche. Diego se adelantó observando la torre con los ojos entrecerrados. A los 14 años ya tenía que pensar como un hombre, como un protector. María Luz vio a Tomás en sus gestos, en cómo apretaba la mandíbula cuando estaba preocupado. «Hay un camino», dijo Diego señalando. «No está pavimentado, pero es bastante ancho. Podemos empujar la silla hasta la puerta». Lo que no dijo, pero María Luz leyó en sus ojos. Ni hablar de subir esas escaleras de adentro. María Luz asintió. Cruzarían ese puente cuando llegaran allí. El camino hasta la puerta fue una agonía. Las ruedas metálicas de la silla se atascaban en cada piedra, en cada surco del camino. Diego empujaba desde atrás, jadeando por el esfuerzo. Los demás niños ayudaban como podían. Lucía y Carmen empujaban los lados, mientras los más pequeños cargaban los escasos bultos con sus pertenencias. Cuando finalmente llegaron a la puerta, el sol ya se ponía. Las sombras de la torre se extendían sobre ellos como dedos negros. María Luz sacó la llave que le había dado la anciana. «Esperad aquí», ordenó a sus hijos. «Pero mamá», comenzó Diego. «Espera, aquí». Con manos temblorosas, María Luz rodó su silla hasta la puerta. Las cadenas que la sujetaban estaban oxidadas, pero al observar más de cerca, notó algo extraño. El candado era nuevo. Alguien había estado allí recientemente. Alguien había cerrado esta torre. ¿Pero por qué? La llave encajó perfectamente. El candado se abrió con un ruido demasiado fuerte en el silencio de la colina. María Luz apartó las cadenas. Pesadas, gruesas, de esas que se usan para guardar algo dentro, no para impedir la entrada, y empujó la puerta. La madera gimió, un sonido largo y quejumbroso que resonó por el valle como el lamento de algo muy viejo y muy cansado. El interior era oscuridad absoluta, y de aquella oscuridad surgió un olor. No el olor a humedad y abandono que María Luz esperaba, sino algo diferente. Algo que la dejó helada. Olor a velas recién apagadas, olor a comida, fresca, el olor del miedo humano. «Mamá», la voz de Diego sonaba tensa. «Alguien ha estado aquí. Alguien sigue aquí». María Luz sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Todas las advertencias de la anciana volvieron a ella. Los muertos caminan por allí. Quien duerme allí una noche nunca despierta cuerdo, pero detrás de ella estaban sus 7 hijos. Detrás de ella se acercaba la noche, el frío de las montañas que podía matar a un bebé en cuestión de horas. Detrás de ella no había nada más que muerte, lenta o rápida, pero muerte al fin y al cabo. Por delante estaba el miedo, pero el miedo aún no había matado a nadie. «Pasen», dijo María Luz con voz más firme de lo que sentía. «Todos. Ahora». Diego ayudó a empujar la silla por el umbral. Los demás niños entraron en fila, abrazados. La bebé Esperanza empezó a llorar, como si sintiera algo que los demás no. La puerta se cerró de golpe tras ellos con un estruendo que resonó en las paredes de piedra. Y en la oscuridad, María Luz escuchó algo que le heló la sangre. Un susurro. No, muchos susurros. Vinieron desde abajo, desde debajo del suelo de piedra. «No te muevas», susurró María Luz en la oscuridad. «Que nadie se mueva». Sus manos rebuscaron en el bolsillo lateral de su silla hasta encontrar la caja de cerillas, una de las pocas cosas que había logrado conservar antes de que el jefe las tirara. Con dedos temblorosos encendió una.
La pequeña llama iluminó un espacio circular de unos 6 metros de diámetro. Se encontraban en la planta baja de la torre, una habitación con paredes de piedra desnuda que se elevaban hasta desaparecer en la oscuridad del techo. Una escalera de caracol de hierro ascendía, desapareciendo en las sombras de los pisos superiores. Pero lo que llamó la atención de María Luz fue el suelo. No era tierra como esperaba. Era piedra, grandes losas de cantera gris, perfectamente encajadas, excepto en el centro. Allí, justo en medio de la habitación, había una losa diferente, más oscura, más nueva. Y en sus bordes María Luz pudo ver marcas recientes de cincel, polvo de piedra que aún no había sido barrido. Alguien había quitado esa losa, recientemente, y luego lo volvió a poner. El cerillo se apagó quemándole los dedos. María Luz encendió otro y esta vez vio algo más. En los rincones de la habitación había restos de velas, charcos de cera aún blanda, restos de tortillas envueltas en un trapo, una olla de barro con agua. Cuando se acercó y la tocó, el metal estaba caliente. «Alguien estuvo aquí hace unas horas», murmuró Diego leyendo las mismas señales que su madre. «Mamá, deberíamos irnos». «¿A dónde?». La voz de María Luz salió más áspera de lo que pretendía. «¿A dónde vamos, Diego? Dime. ¿Bajo qué puente vamos a dormir esta noche? ¿En qué establo donde tu hermanita podría morir congelada antes del amanecer?». Diego bajó la mirada avergonzado. María Luz respiró profundamente, obligándose a calmarse. «Perdóname, hijo mío, es que esta es nuestra única opción. Sea lo que sea que nos toque, lo afrontaremos. Juntos». Encendió la tercera cerilla, solo le quedaban 7, y exploró el resto de la habitación. Había una pequeña chimenea en una pared con restos de ceniza que indicaban que alguien había encendido un fuego recientemente. Junto a la chimenea había una pila de leña seca, cuidadosamente apilada. «Diego, Carmen», ordenó María Luz, «hagan una fogata. Lucía, tú cuida a los pequeños. Manuel, ayúdame a revisar todo esto». Trabajaban en silencio, con la eficiencia de quienes han aprendido a sobrevivir. En 20 minutos, el fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El calor era una bendición después del frío del viaje. María Luz distribuyó lo poco que tenían para comer. Medio kilo de frijoles secos que Diego había comprado con sus últimas monedas, tortillas de 2 días y un poco de sal. Carmen, de 11 años, sabía cocinar mejor que muchas mujeres adultas. Tuvo que aprender cuando su madre quedó postrada en silla de ruedas y ya no podía alcanzar las ollas de la estufa. Mientras se cocinaban los frijoles, los niños estaban sentados alrededor del fuego. La bebé Esperanza por fin dejó de llorar, acunada en los brazos de Lucía. Los gemelos de 5 años, Pablito y Juanito, se durmieron apoyados uno en el otro. Manuel, de 7 años, miraba las sombras en las paredes con los ojos muy abiertos, demasiado asustado para dormir. María Luz hizo girar su silla lentamente, inspeccionando cada rincón de la habitación iluminada por la chimenea. Su mirada volvía una y otra vez a las baldosas oscuras del centro del suelo. Y luego lo oyó de nuevo. Apenas se oía por encima del crepitar del fuego, pero allí estaba. Un sonido que subía desde debajo de aquella piedra oscura. No fue el viento, no fue el asentamiento de las piedras, no fue su imaginación. Era una voz humana, varias voces, susurros, lamentos, como el sonido de las oraciones murmuradas en un velorio, o los sollozos ahogados de quien ha aprendido que gritar no sirve de nada. «¿Puedes oírlo?», susurró María Luz. Diego levantó la cabeza alerta. «Sí, viene de abajo». Carmen se abrazó a sí misma. «Mamá, son fantasmas. La anciana tenía razón. Esta torre está maldita». «No son fantasmas», dijo María Luz, aunque no estaba segura de nada. «Los fantasmas no necesitan comida. Los fantasmas no encienden velas». Se acercó a la losa oscura, todo lo que su silla le permitió. Se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor agudo en la espalda, y pegó la oreja a la fría piedra.
El lamento se hizo más claro. No eran palabras españolas, era algo más antiguo, algo que reconoció del mercado, de las voces de las mujeres indígenas que vendían hierbas y remedios. Náhuatl, o quizás otomí, lenguas antiguas, lenguas de los pueblos que vivían aquí antes de la llegada de los españoles, con sus torres, sus haciendas y sus minas de plata. «Hay gente ahí abajo», dijo María Luz con voz temblorosa. «Gente viva, atrapada». «O encerrados», dijo Diego en voz baja. «Mamá, si alguien está encerrado ahí abajo, quien lo haya encerrado puede volver. Y si nos encuentran aquí...» Un estruendo resonó desde abajo. Todos se quedaron congelados. Luego otro golpe. Y otro. Alguien golpeaba la piedra desde el otro lado, urgentemente, desesperadamente. Y entonces, clara como el agua de manantial, una voz femenina gritó desde debajo del suelo. «¡Ayúdennos! ¡Por Dios, ayúdennos! ¡Nos estamos muriendo aquí abajo!» Los niños gritaron. Manuel corrió hacia su madre aferrado a su silla. El bebé empezó a llorar de nuevo. María Luz sintió que su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Pero había algo en esa voz, algo que reconoció porque ella misma lo había sentido tantas veces en los últimos 6 meses. No era la voz de un demonio, era la voz de una madre desesperada. María Luz miró a sus hijos, sus 7 razones para vivir, para luchar, para seguir empujando las ruedas de esta maldita silla día tras día. Los vio asustados, hambrientos, al borde del colapso. Y tomó la decisión. «Diego», dijo con firmeza, «vamos, abramos esa piedra». «Mamá, no», gritó Carmen. «¿Y si es una trampa? ¿Y si...?» «Si alguien queda atrapado ahí abajo y no lo ayudamos?», interrumpió María Luz. «Entonces somos tan monstruos como quienes lo encerraron. ¿Eso es lo que les he enseñado? ¿A darles la espalda a quienes sufren?» Sus palabras cayeron como piedras en aguas quietas. Diego se levantó lentamente. Tenía miedo. María Luz lo notaba en la palidez de su rostro. Pero era valiente, como su padre. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó. Le tomó otros 15 minutos de duro trabajo. La losa era pesada, diseñada para no moverse fácilmente. Pero Diego encontró una barra de hierro apoyada contra la pared, claramente dejada allí por quien había cerrado la losa recientemente, y la usó como palanca. La piedra se movió con un crujido que resonó en las paredes. Polvo y aire viciado escaparon por la abertura. Un olor a humanidad atrapada, a miedo sudoroso, a desesperación. Y entonces la losa cedió por completo, revelando un agujero negro en el suelo. Unos escalones de piedra conducían hacia la oscuridad. María Luz encendió otra cerilla preciosa y la sostuvo sobre el agujero. La luz parpadeante iluminaba los rostros. 8, 10. 12 personas miraban desde la oscuridad, con ojos brillantes como los de animales asustados. En su mayoría mujeres, con niños abrazados a ellas. Vestían ropa sencilla de algodón, al estilo de los trabajadores indígenas de las haciendas. Sus rostros estaban demacrados por el hambre y sus labios agrietados por la sed. Una mujer mayor se levantó temblando. Cuando habló, sus palabras salieron en un español entrecortado. Bendito seas 1000 veces. Pensamos que nadie vendría, que nos dejarían morir aquí como a los demás. ¿Como los demás? María Luz sintió un nudo en el estómago. ¿Qué otros? La mujer señaló hacia el fondo de la cámara subterránea, donde la luz del fósforo no podía llegar. Los que no sobrevivieron los primeros días. Se tardó 1 hora en sacar a todos de la cámara subterránea. Fue un proceso lento y doloroso. La mayoría estaban tan débiles que apenas podían caminar. Diego bajaba, sostenía a uno de ellos y lo ayudaba a subir. Una y otra vez, Carmen y Lucía esperaban arriba, ayudando a cada persona que salía a sentarse junto al fuego. María Luz observaba desde su silla sintiéndose más inútil que nunca. No podía bajar esas escaleras. No podía cargar a nadie.
Solo podía dirigir, organizar y distribuir lo poco que tenían. Cuando por fin todos subieron, 14 almas en total, 3 de ellas niños pequeños, María Luz evaluó sus recursos y quiso llorar. Tenían suficientes frijoles para alimentar a 8 personas en una noche. Ahora eran 22, pero no dijo nada. Simplemente le ordenó a Carmen que añadiera más agua a la olla y sirviera porciones más pequeñas. La mujer mayor se llamaba Xochitl, que significaba flor en náhuatl. Se sentó frente a María Luz. Había algo en sus ojos, una inteligencia aguda que ni el hambre ni el encierro habían podido apagar. «¿Quién eres?», preguntó Xochitl en su español entrecortado. «¿Por qué estás aquí?». María Luz le contó su historia, el accidente, la muerte de Tomás, el patrón que los había despedido, la anciana del mercado que le había dado la llave. Cuando mencionó a la anciana Otomí, Xochitl permaneció muy quieta. ¿Estaba tuerta? ¿Con una cicatriz aquí? Xochitl se trazó una línea sobre el ojo izquierdo. «Sí», suspiró María Luz. «¿La conoces? Era mi tía, una curandera, una vidente». Xochitl cerró los ojos. «Murió hace 3 días. Me lo dijeron antes de encerrarnos aquí. Su último acto en este mundo fue darte esa llave, porque lo sabía que vendrías». Un escalofrío recorrió la espalda de María Luz. «¿Por qué? ¿Por qué los encerraron aquí?». La historia que contó Xochitl era una historia de codicia, traición y derramamiento de sangre. El tipo de historia que se repetía una y otra vez en estas tierras desde que los españoles llegaron buscando plata. La finca a la que pertenecía esta torre había pertenecido a la familia Montesclaros durante generaciones. Pero hacía 3 meses, el último heredero, don Sebastián Montesclaros, falleció sin dejar descendencia. La propiedad iba a revertir al Estado y ser subastada. Pero había un problema. Los registros de la hacienda mostraban que 20 familias indígenas tenían derechos sobre las tierras que rodeaban la torre. Tierras que sus antepasados habían trabajado durante siglos, incluso antes de la llegada de los españoles. Derechos reconocidos por antiguos tratados de la época colonial, que técnicamente aún eran ley. Si se reconocieran esos derechos, las familias indígenas podrían reclamar esas tierras, las tierras más fértiles del valle, las tierras con acceso directo al río, tierras que valen una fortuna. Pero había un hombre, don Ernesto Villarreal, el hombre más rico del municipio, dueño de 3 haciendas y media docena de minas, que quería esas tierras. Las quería todas, y no estaba dispuesto a compartirlas con indios sucios que ni siquiera sabían leer sus propios nombres. «Hace 2 semanas», continuó Xochitl con la voz temblorosa por la furia contenida. «Don Ernesto envió a sus hombres a nuestras comunidades. Nos dijeron que teníamos que ir al ayuntamiento a verificar documentos. Fuimos estúpidos, confiamos en ellos, fuimos. Pero no nos llevaron al ayuntamiento. Nos trajeron aquí, a esta torre que nadie recordaba, en un terreno que ya no era de nadie, y nos encerraron. Somos los últimos», dijo otra mujer más joven con un bebé esquelético en brazos, los que sabían leer, los que habían visto los documentos antiguos, los que podían reclamar la tierra con palabras que los jueces entenderían. Al resto de nuestra familia, los hombres, los ancianos, los niños mayores, don Ernesto les dijo que nos habíamos escapado, que nos habíamos ido a la ciudad, que los habíamos abandonado. La voz de la mujer se quebró. «Mis hijos creen que los abandoné. Mi esposo cree que me escapé con otro hombre. Y mientras tanto, aquí estamos, muriendo lentamente mientras don Ernesto falsifica documentos que dicen que la tierra siempre fue suya». María Luz sintió una rabia fría instalarse en su pecho, el tipo de rabia que solo una madre puede sentir cuando ve a otras madres, a otros niños, siendo lastimados. «¿Cuántos han muerto?», preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «5», respondió Xochitl en voz baja. Al principio, don Ernesto enviaba a un hombre cada 3 días con agua y un poco de comida.
suficiente para mantenernos con vida, pero demasiado débiles para gritar o resistir. Pero en los primeros días, antes de que empezara a traer comida, perdimos a 2 ancianos y 3 niños pequeños. Sus cuerpos siguen ahí abajo, añadió otra mujer, en el rincón más alejado. No teníamos forma de enterrarlos. María Luz cerró los ojos, sintiendo lágrimas calientes correr por sus mejillas. Pensó en Esperanza, su bebé, en los gemelos, en todos sus hijos. Si algo así les sucediera... «El que trae la comida», dijo Diego de repente. «¿Cuándo viene?» «Cada 3 días», respondió Xochitl. «Vino ayer por la mañana, lo que significa... volverá pasado mañana», concluyó María Luz. «Y cuando vuelva y encuentre la loza abierta y todos ustedes desaparecidos, irá directo a ver a don Ernesto», dijo Diego. «Y don Ernesto enviará a todos sus hombres, y nos matarán a todos y cada uno de nosotros». El silencio que cayó sobre la habitación era el silencio de la tumba. María Luz miró a su alrededor. 22 personas, 14 de ellas, medio muertas de hambre, débiles y asustadas. 8 de ellas, sus propios hijos, incluyendo un bebé. Y ella misma, una inválida en silla de ruedas que ni siquiera podía correr si el peligro se acercaba. Contra ellos, don Ernesto Villarreal, el hombre más poderoso del municipio. Un hombre con suficiente dinero para comprar jueces, policías y asesinos. Un hombre que ya había demostrado estar dispuesto a matar mujeres y niños para conseguir lo que quería. Las probabilidades no podrían haber sido peores. Pero mientras María Luz miraba los rostros iluminados por el fuego, rostros llenos de frágil esperanza, miedo y gratitud por haber sido salvados, algo se encendió dentro de ella. Lo había perdido todo: sus piernas, su marido, su hogar, su dignidad. Pero no había perdido esto: la capacidad de decidir, la capacidad de luchar, la capacidad de decir basta. «Escúchenme todos», dijo María Luz, y su voz resonó en los muros de piedra con una fuerza que desconocía. «Tenemos 2 días antes de que ese hombre regrese, 2 días para decidir qué vamos a hacer. Y les diré algo: no vamos a huir, no nos vamos a esconder, y no vamos a dejar que don Ernesto se salga con la suya». «¿Pero qué podemos hacer?», preguntó una de las mujeres. «Somos mujeres, niñas. Estás en silla de ruedas, tiene pistoleros, tiene jueces en el bolsillo, tiene miedo», interrumpió María Luz. «¿Por qué si no encerraría a mujeres y niños en un sótano? ¿Por qué no los mata? Porque sabe que si hay suficiente escándalo, si suficientes personas preguntan, hasta los jueces a los que sobornó tendrán que actuar. Su poder depende del secretismo, de que nadie sepa lo que hizo». María Luz se inclinó hacia adelante en su silla. Sus ojos brillaban con determinación. «Así que vamos a hacer ruido. Vamos a hacer tanto ruido que todo el estado de Guanajuato oirá. Vamos a exponer cada secreto podrido que tiene el hombre. Y vamos a reclamar esas tierras para sus familias». «¿Pero cómo?». Xochitl sonaba escéptica pero esperanzada. «¿Cómo vamos a...?» Un sonido los interrumpió. El sonido de los cascos de los caballos, varios caballos, acercándose a la torre por el sendero de la colina. Y voces de hombres, gritando órdenes. Todos se quedaron congelados. Diego corrió hacia una de las estrechas ventanas y miró hacia afuera. Al darse la vuelta, su rostro estaba pálido como la muerte. «Hay 5 jinetes», susurró, «armados, y reconozco al que va delante. Es Justino, el capataz de don Ernesto, el que nos echó del rancho. Mamá, vienen para acá». María Luz sintió que su corazón se detenía. No tenían ni 2 días, no tenían ni 2 horas. El enemigo estaba en la puerta. «Apaga el fuego». La orden de María Luz atravesó el pánico como un cuchillo. «Ahora». Carmen reaccionó primero, echando tierra sobre las llamas. La habitación quedó sumida en la oscuridad, apenas iluminada por el resplandor de las brasas moribundas. «Diego, la puerta». «¿Está cerrada?».
Sí, pero mamá, la madera está podrida. Una patada fuerte y... Entonces no tenemos mucho tiempo. María Luz giró su silla hacia las mujeres liberadas. Xochitl, ¿hay otra salida? ¿Otro camino para salir de aquí? No, esta torre fue diseñada como prisión durante la guerra. Una entrada, una salida. Los cascos se acercaban. María Luz ahora podía oír las voces con claridad. ¿Estás seguro de que viste humo? Te lo digo, Justino, alguien provocó un incendio aquí. Maldita sea. Sabía que era un error dejar a... estas indias tan cerca del pueblo. Una de ellas debió escapar y... Los cascos se detuvieron frente a la puerta. María Luz sintió que su mente corría más rápido que nunca. 22 personas, 5 hombres armados, una puerta que no se aguantaba. Un lapso de quizás 2 minutos antes de que derribaran esa puerta. Y entonces vio la losa abierta, el agujero negro en el suelo. «Escúchenme», susurró con urgencia. «Todos los que puedan moverse, bajen. Ahora, en silencio». «¿Bajar?», preguntó una de las mujeres horrorizada. «¿Volver a ese infierno? Esta es nuestra única oportunidad. Si nos encuentran a todos aquí arriba, nos matarán. Pero si creen que la torre está vacía, que las historias de fantasmas eran reales y que algo sobrenatural liberó a los prisioneros». María Luz dejó la insinuación flotando en el aire. Xochitl comprendió primero. Una lenta sonrisa, la primera que María Luz había visto en su rostro, se extendió por sus labios agrietados. «Los asustaremos», dijo, «como nuestros antepasados asustaron a los conquistadores españoles, con la oscuridad, con lo desconocido». Afuera, Justino gritaba, «¡Abran esta puerta! En nombre de don Ernesto Villarreal, ábranla ya». «Rápido», insistió María Luz. «Bajen. Lucía, Carmen, lleven a los pequeños. Diego, ayuda a los que están muy débiles». En la oscuridad se movían como sombras. Uno a uno, las mujeres y los niños descendieron los escalones de piedra de regreso a la cámara subterránea. El bebé esquelético comenzó a llorar. Su madre le tapó la boca con suavidad, murmurando oraciones desesperadas. «¿Y tú, mamá?», Diego estaba a su lado con la voz entrecortada. «No puedes bajar esas escaleras. No puedes». «Lo sé». María Luz tomó la mano de su hijo. En la oscuridad lo sintió temblar. «Me voy a quedar aquí». «No». «Diego, escúchame». María Luz acercó a su hijo y le habló directamente al oído. «Alguien tiene que estar aquí arriba. Alguien tiene que hablarles, distraerlos, darles una razón para que no busquen más. Y ese alguien tengo que ser yo. Te matarán». «No lo harán, no de inmediato». María Luz parecía más segura de lo que se sentía. «Justino me conoce. Sabe que soy la viuda de Tomás, la lisiada a la que él mismo echó hace 3 semanas. ¿Por qué estaría aquí si no fuera porque no tengo a dónde ir? Seré un problema incómodo, pero no una amenaza». Un golpe fuerte sacudió la puerta. Justino y sus hombres habían empezado a patearla. «Pero mamá, no hay tiempo para discutir. Baja, cuida de tus hermanos, y pase lo que pase, no salgas hasta que yo te diga que es seguro. ¿Entiendes?». Otro golpe. La madera crujió. Diego la abrazó, rápidamente, con desesperación, y luego desapareció en la oscuridad del agujero. María Luz esperó hasta oír sus pasos en los escalones de abajo, y luego rodó su silla sobre la losa, cerrándola con su propio peso. La oscuridad era absoluta ahora. María Luz estaba sola. Se paró frente a la puerta, alisándose la falda y secándose las lágrimas. Cuando habló, su voz era firme. «Un momento, voy a abrirlo». Los golpes cesaron. Oyó voces murmurando afuera, sorprendidas. Con manos apenas temblorosas, María Luz quitó el candado desde dentro. La puerta se abrió de golpe, tan violentamente que casi tiró su silla. La luz de la linterna la cegó. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio a 5 hombres en la puerta, sucios, armados con rifles y pistolas, con el rostro endurecido por años de hacer el trabajo sucio de los ricos.
Y al frente, más gordo y feo de lo que recordaba, estaba Justino. Sus ojos se abrieron en shock cuando la reconoció. ¿María Luz? Su voz sonaba incrédula. ¿El lisiado de Tomás Contreras? ¿Qué demonios haces aquí? María Luz levantó la barbilla, negándose a sentirse pequeña a pesar de estar en una silla de ruedas mirando a 5 hombres armados. Lo que yo haga aquí no es asunto tuyo, Justino. Me echaste del rancho. Me dejaste en la calle con 7 niños. Encontré este lugar abandonado. Decidí quedarme. ¿Cuál es el problema? Justin entrecerró los ojos. Hizo una señal a sus hombres, quienes entraron en la torre con antorchas en alto, inspeccionando las paredes, los rincones, las sombras. ¿Dónde están tus hijos? El corazón de María Luz latía más rápido, pero su voz se mantuvo tranquila. Arriba. Dormimos en los pisos superiores. Es tarde. Los niños necesitan descansar. Arriba, ¿eh? Justino se paseaba alrededor de su silla observándola. ¡Qué interesante! Una lisiada que no puede caminar, con niños durmiendo en pisos superiores a los que no puede llegar. ¿Cómo funciona eso exactamente? María Luz tragó saliva. Mi hijo mayor los cuida, los sube y baja. Yo me quedo aquí abajo. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Uno de los hombres de Justino, un tipo delgado con cicatrices de viruela, había encontrado la olla con restos de frijoles. La recogió. Jefe, mire, esta comida está fresca, pero es mucha comida para 8 personas. Aquí comieron más. Justino se volvió hacia María Luz y ella vio en sus ojos el momento en que la sospecha se convirtió en certeza. ¿Dónde están? Su voz era peligrosamente baja. ¿Dónde están las mujeres indias que encerramos aquí? No sé de qué estás hablando. ¿Dónde están? Justino sacó su arma y la apuntó directamente a la cabeza de María Luz. Estaban en el sótano. 14. ¿A dónde se metieron? María Luz lo miró fijamente a los ojos, y en ese momento tomó la decisión más valiente, o más estúpida, de su vida. Se fueron, dijo con calma. Los liberé. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los hombres de Justin permanecieron inmóviles, mirándola con expresión de asombro. Justino bajó el arma lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. «Tú, ¿qué pasa contigo?» Los liberé. Abrí la losa. Los dejé salir. Se fueron hace horas, bajando la colina hacia sus comunidades. Probablemente ya estén en el pueblo, contándoles a todos lo que hizo don Ernesto. Era mentira. Una completa mentira. Pero María Luz lo dijo con tanta convicción que por un momento casi se lo creyó. «Mientes». Justino volvió a levantar la pistola. «Es imposible que hayas movido esa losa tú solo. Eres un lisiado». «Tengo 7 hijos», interrumpió María Luz, «incluyendo a un chico de 14 años que es más fuerte que tú». Él movió la losa. Y cuando vimos a esas mujeres y niños muriendo de hambre allá abajo, cuando vieron a mis hijos preguntándome por qué lloraban esas mujeres, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarlas morir? ¿Enseñarles a mis hijos que está bien dejar sufrir a inocentes? «¡Idiota!», escupió Justino al suelo. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Don Ernesto responderá por lo que hizo», dijo María Luz. «Responderá ante la ley, ante la iglesia, ante Dios». Justino se rió, una risa fea y amarga. «Tonto, don Ernesto es la ley aquí. ¿Crees que alguien va a creerle la palabra a un grupo de indias? ¿Crees que...?» Se detuvo. Sus ojos se posaron en algo detrás de María Luz, la losa en el centro del piso. «Registrad el sótano», ordenó. «Cada rincón. Buscad túneles y otras salidas. Y si encontráis a alguien ahí abajo...» Su voz se volvió fría como una piedra. «Mátenlos, a todos, incluyendo a los hijos de esta mujer». Los 4 hombres se acercaron a la losa. María Luz sintió que se le helaba la sangre. ¿Y si abrían esa losa? ¿Y si bajaban con antorchas? «¡Esperar!». Todos se detuvieron.
María Luz buscaba desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera decir para detenerlos. «Hay algo que deberías saber», dijo rápidamente. Antes de bajar, algo sobre esta torre. «¿Qué?». Justino sonaba impaciente. María Luz bajó la voz, obligándolos a inclinarse para escuchar. Las historias que se cuentan sobre este lugar, las historias de que está maldito, no son solo historias. Uno de los hombres rió nervioso. «¿Fantasmas? ¿Eso es lo que vas a...?» «Huesos», interrumpió María Luz. «Ahí abajo, en los rincones más recónditos. No solo los 5 que murieron en las últimas 2 semanas. Hay más, docenas más, de hace mucho tiempo». Era cierto. Cuando las mujeres describían el sótano, una mencionó haber tropezado con algo en la oscuridad. Algo que sonó a hueco al patearlo. Algo que parecía costillas. Esta torre había sido utilizada como prisión durante las guerras de independencia. Y las cárceles de aquella época rara vez devolvían a sus prisioneros con vida. «¿Y qué si hay huesos?». Justino intentó sonar desafiante, pero María Luz notó que le temblaba ligeramente la mano sobre la pistola. «Solo son huesos viejos». «Entonces baja», dijo María Luz con dulzura. «Baja a ese lugar donde murieron decenas de almas, donde las mujeres y los niños que encerraste pasaron 2 semanas rezando para morir. Baja donde el aire huele a muerte y desesperación, y ve si esas almas descansan en paz». Afuera aullaba el viento, un sonido largo y lastimero que resonaba en las paredes de piedra. Los 4 hombres se miraron. María Luz pudo ver el miedo crecer en sus ojos. Eran hombres rudos y violentos, acostumbrados a intimidar a los débiles. Pero incluso los hombres rudos tienen miedo. Y en estas tierras, donde la sangre de siglos empapaba cada piedra, nadie quería enfrentarse a fantasmas. «Es solo el viento», dijo Justino, pero su voz carecía de convicción. Y entonces, desde debajo del suelo, vino un sonido. Apenas se oía, un gemido sordo. Podría haber sido el viento filtrándose por las grietas de la piedra. Podría haber sido el asentamiento de rocas antiguas. O podría haber sido algo más. El hombre con cicatrices de viruela dejó caer la antorcha. «Jefe, yo no voy a bajar ahí». «Cobarde». Otro sonido, más fuerte esta vez, como voces murmurando en lenguas olvidadas, como lamentos de almas inquietas. Desde abajo, ocultos en la oscuridad, Diego y las mujeres liberadas hacían lo que sus antepasados habían hecho durante siglos: utilizar la oscuridad, el miedo y la creencia como armas contra los opresores. Gemían, susurraban. Hacían ruidos que resonaban en las paredes de piedra de una forma que parecía sobrenatural. Y funcionó. «Al diablo con esto». Uno de los hombres retrocedió hacia la puerta. «No me pagan lo suficiente para luchar contra fantasmas». «Vuelve aquí», gritó Justino, pero incluso él estaba pálido ahora. Las voces de abajo se hicieron más fuertes, más urgentes, como si algo, o muchos algos, intentaran alzarse. La losa empezó a temblar. No mucho, solo lo suficiente para hacerse notar. Diego y las mujeres más fuertes la empujaban desde abajo, haciéndola moverse, creando la ilusión de que algo intentaba abrirse paso. «¡Fuera!». Justino retrocedió. «Todos, ahora». Los 5 hombres corrieron hacia la puerta, tropezando en su prisa por escapar. Justino se detuvo en el umbral mirando a María Luz con ojos llenos de odio y... algo más. Respeto, quizás. O miedo. «Esto no ha terminado», susurró. «Don Ernesto se va a enterar. Y cuando lo haga, interrumpió María Luz con calma, será demasiado tarde, porque mañana por la mañana todo Guanajuato sabrá lo que hizo, y ni todo su dinero le dará para salir de ahí». Justin escupió a sus pies y se fue, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. María Luz esperó, contando los segundos, hasta que oyó los cascos de los caballos alejándose colina abajo. Solo entonces se dejó caer hacia adelante en su silla, temblando incontrolablemente. La losa se movió.
Diego emergió seguido de Xochitl y los demás. «¡Mamá!». Diego corrió hacia ella y la abrazó. «Mamá, pensé que iban a...». «Estoy bien». María Luz se acarició el pelo. «Estamos bien. Todos estamos bien». «¿Cuánto tiempo?». Xochitl parecía agotada pero pragmática. «Nos ganaste tiempo. Pero cuando Justino le dice a don Ernesto que los liberaste, que le dijiste que fuimos al pueblo, va a enviar hombres al pueblo a buscarnos», concluyó otra mujer. «Y cuando no nos encuentren allí...». «Entonces tendremos que asegurarnos de que nos encuentren allí», dijo María Luz. «¿De qué estás hablando?». Diego parecía confundido. María Luz hizo rodar su silla hasta el centro de la habitación, mirando todos los rostros iluminados por la luz temblorosa de las pocas velas que quedaban. «Le mentí a Justino», dijo. «Les dije que ya estaban en el pueblo contándoles a todos sobre don Ernesto, pero podemos convertir esa mentira en verdad, ahora, esta noche». «¿Esta noche?». Una de las jóvenes la miró como si estuviera loca. «Estamos muertas de hambre. Apenas podemos caminar. ¿Cómo vamos a...». «Yo tampoco puedo caminar», señaló María Luz. «Y sin embargo, aquí estoy. La cuestión no es si podemos hacerlo. La cuestión es si lo haremos. Porque si no actuamos ahora, si esperamos hasta mañana, don Ernesto habrá tenido tiempo de preparar su defensa. Tiempo de sobornar a más testigos, tiempo de hacer desaparecer las pruebas». «Pero es medianoche», protestó otra mujer. «¿Quién nos va a escuchar a medianoche?». «El sacerdote», dijo Xochitl de repente. Sus ojos brillaron de comprensión. «El padre Miguel vive en la iglesia de San Rafael. Si vamos allí, si pedimos refugio...». «La iglesia tiene que protegernos», coincidió María Luz. «Es ley eclesiástica. Ni siquiera don Ernesto puede entrar en una iglesia y sacarnos a la fuerza. No sin excomunión». «Y una vez que estemos en la iglesia», continuó Xochitl, ahora sonriendo, «con el sacerdote como testigo podemos enviar mensajes al alcalde, al gobernador, a los periódicos de la capital». «Exactamente». María Luz miró a su alrededor. «Pero tenemos que irnos ya, antes de que Justino vuelva con más hombres, antes de que don Ernesto se entere de que seguimos aquí». «¿Cuánto falta para llegar al pueblo?», preguntó Diego. 3 horas caminando», respondió Xochitl. «Quizá 4 con niños pequeños y...». Miró la silla de ruedas de María Luz. «Entonces tenemos que irnos rápido». María Luz se irguió en su silla. «Reúnan todo lo que puedan llevar. Comida, agua, mantas. No sabemos cuánto tiempo tendremos que quedarnos en la iglesia». Ahora avanzaban con determinación, con esperanza. Las mujeres envolvieron a los niños más pequeños en mantas. Diego encontró un palo largo que podía usar como bastón para ayudar a su madre a empujar la silla por terreno irregular. Carmen distribuyó las últimas tortillas y frijoles. Comida para el viaje. 15 minutos después estaban listos. María Luz contempló la torre una última vez antes de irse. Esta prisión de piedra que había albergado tanto sufrimiento. Pero también había sido un refugio. Había sido el lugar donde se habían salvado vidas, donde se había encendido la esperanza. «Vamos», dijo. La procesión que bajó la colina esa noche era algo de otra época. 22 almas, en su mayoría mujeres y niños, una en silla de ruedas, todas hambrientas, cansadas, asustadas pero decididas. La luna estaba alta, iluminando el sendero de tierra que serpenteaba entre chumberas y mezquites. Diego empujaba la silla de ruedas de su madre, con Carmen y Lucía ayudándolos a los lados. Los gemelos caminaban en silencio, demasiado cansados para quejarse. La pequeña Esperanza dormía, gracias a Dios. Las mujeres liberadas se ayudaban entre sí, compartiendo el peso de los niños más pequeños y turnándose para cargar a aquellos que estaban demasiado débiles para caminar. Xochitl caminaba junto a María Luz y mientras caminaban cantaba suavemente. Antiguas canciones en náhuatl que su abuela le había enseñado. Canciones de resistencia, canciones de supervivencia. «Mi tía te eligió bien», dijo Xochitl después de un rato.
Sabía que tenías corazón de guerrero. María Luz negó con la cabeza. No soy una guerrera, solo soy una madre que intenta mantener con vida a sus hijos. Eso sí es ser guerrero. Xochitl sonrió. La batalla más importante que existe. Habían caminado casi 2 horas cuando Diego, que se había adelantado para explorar, regresó corriendo. Hay luces en el camino, jadeó. Antorchas, muchas, vienen hacia nosotros. Todos se detuvieron. El miedo recorrió al grupo como electricidad. ¿Cuántos?, preguntó María Luz. No estoy seguro. Al menos 10, quizás 15. Demasiados para combatir, demasiados para esconderse. ¿Qué tan cerca estamos del pueblo?, le preguntó María Luz a Xochitl. 1/2 hora más, quizás menos si corremos. No podemos correr. María Luz miró a los niños pequeños, a las mujeres que apenas podían caminar. La mitad de nosotros se desplomaría antes de siquiera lograrlo. Las antorchas se acercaban. María Luz ya podía verlas. Luces anaranjadas danzando en la oscuridad como ojos demoníacos. «Mamá, tenemos que hacer algo», comenzó Diego. Y entonces María Luz tuvo una idea. Era una locura. Probablemente no funcionaría, pero era lo único que tenía. «Xochitl», dijo con urgencia, «esas canciones que cantabas, las antiguas, ¿las conocen tus mujeres?» «Algunos. ¿Por qué?» «Porque vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la torre. Vamos a usar su miedo en su contra». María Luz alzó la voz para que todos pudieran oír. «Escúchenme, no vamos a correr, no nos vamos a esconder, vamos a caminar directo hacia esas antorchas, y mientras caminamos, cantaremos». ¿Cantar? Una de las mujeres más jóvenes sonó incrédula. «Canten, las canciones antiguas, las canciones que les enseñaron sus abuelas, las canciones de quienes caminaron por estas tierras antes de la llegada de los españoles». María Luz sintió una creciente certeza en el pecho. Pensarán que somos fantasmas, espíritus de los muertos de la torre, y huirán. O nos van a disparar, dijo alguien con tristeza. Puede ser. María Luz no iba a mentir. Pero si corremos es seguro que nos cazarán como animales. Esta es nuestra mejor oportunidad. Xochitl asintió lentamente. Canciones de poder. Sí, podemos hacer eso. Se organizaron rápidamente. Las mujeres que conocían las canciones iban al frente. Los niños estaban en el centro, con instrucciones de guardar silencio pase lo que pasara. María Luz estaba sentada en su silla, empujada por Diego en el centro del grupo. Las antorchas estaban a solo 100 metros de distancia. María Luz podía ver las siluetas de los hombres que las sostenían, armados, moviéndose con determinación. «Ahora», susurró. Xochitl comenzó. Su voz salió baja al principio, vacilante, pero luego creció, se fortaleció, llenándose de un poder que provenía de siglos pasados. Tlazohcamati, Intlali, Intonatiuh. Gracias, oh tierra, oh sol, lo que nos diste, por lo que nos has dado, por lo mucho que nos has amado. Se unieron otras voces. Primero unas pocas, luego más, hasta que todas las mujeres cantaron. Sus voces se fundieron en una antigua armonía, en lenguas silenciadas por los conquistadores, pero jamás olvidadas. Y caminaron, directamente hacia las antorchas. Los hombres armados se detuvieron. María Luz los vio claramente. Los pistoleros de don Ernesto, mercenarios a sueldo. Pero en sus rostros vio algo inesperado. Confusión, incertidumbre, miedo, porque lo que se acercaba a ellos en la oscuridad no parecía del todo humano. Era una procesión de fantasmas, mujeres con ropas harapientas cantando en lenguas muertas, una mujer en silla de ruedas guiándolos como una deidad vengativa y de pesadilla, niños, silenciosos con ojos demasiado grandes en rostros demasiado pálidos, y las canciones que les recordaban que habían habitado estas tierras durante milenios, que habían sobrevivido a conquistadores, enfermedades, guerras, que no podían ser borrados tan fácilmente. ¿Qué demonios? Uno de los pistoleros dio un paso atrás. Son ellas,
Las mujeres de la torre. Otro hombre. María Luz reconoció su voz, la de uno de los que habían estado con Justino. Parecía aterrorizado. «Pero no puede ser, no puede ser. Dispárales», gritó alguien. «Son solo...» Pero nadie disparó, porque en ese momento, como si los cielos mismos respondieran a las antiguas canciones, se levantó un viento, fuerte, repentino, aullando entre las colinas como la voz de algo primigenio y furioso. Las antorchas parpadearon, algunas se apagaron, y en la creciente oscuridad, con el viento aullando y voces cantando en lenguas olvidadas, los pistoleros de don Ernesto se rompieron. «¡Al diablo con esto! No me pagan lo suficiente. Son los muertos de la torre. Los muertos han regresado». Corrieron. Todos, dejando caer antorchas, tropezando con piedras en su prisa por alejarse de aquella cosa sobrenatural que había emergido de la noche. Las canciones continuaron hasta que los últimos sonidos de los pasos que huían se desvanecieron en la distancia. Luego se hizo el silencio. Y entonces alguien empezó a reír. Era Xochitl, una risa profunda y genuina que le salió del estómago. Funcionó. Por los dioses antiguos, realmente funcionó. Otros se unieron a la risa, surgida del alivio y de la victoria imposible. Incluso los niños empezaron a reír, aunque no entendían del todo lo que acababa de ocurrir. María Luz sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonreía. Contra todo pronóstico, lo habían logrado. «Vamos», dijo cuando la risa se calmó. «Todavía tenemos que llegar a la iglesia antes del amanecer». Siguieron caminando, más rápido ahora que el peligro inmediato había pasado. El cielo en el este comenzaba a despejarse, la primera señal del amanecer. Y allí delante, recortadas contra el cielo que brillaba, María Luz vio las torres de la iglesia de San Rafael. Lo habían hecho. El padre Miguel nunca olvidaría el momento en que abrió la puerta de la iglesia esa mañana para las oraciones del amanecer y encontró a 22 personas desplomadas en los escalones. Era un hombre mayor, de 70 años, 50 de los cuales había pasado sirviendo en esa pobre iglesia en las montañas. Había visto la pobreza, había visto el sufrimiento, pero lo que vio esa mañana lo dejó sin palabras. Mujeres demacradas sosteniendo a niños moribundos. Una mujer en silla de ruedas con las manos sangrando por empujar las ruedas durante kilómetros. 7 niños con ojos demasiado viejos para su edad. Y todos con la marca inconfundible de quienes habían mirado a la muerte a la cara y de algo. De alguna manera habían encontrado el camino de regreso. «Un santuario», susurró María Luz casi sin voz. «Padre, por favor, necesitamos un santuario». El padre Miguel no hizo preguntas, simplemente abrió las puertas de par en par. «Entren, hijas, hijos, esta es la casa de Dios, aquí nadie puede hacerles daño». Los condujo adentro donde la ama de llaves de la iglesia, doña Petra, una mujer formidable con el corazón más tierno de Guanajuato, se hizo cargo de inmediato. En cuestión de minutos, envió a su sobrino a buscar al médico, puso agua a hervir y comenzó a preparar atole y tortillas frescas. Mientras los demás comían y el médico revisaba a los más débiles, María Luz le contó al padre Miguel toda la historia. No escatimó en detalles. Le contó del confinamiento, de las 5 muertes, de los planes de don Ernesto para robar las tierras, de todo. Cuando terminó, el padre Miguel estaba pálido de furia. «Don Ernesto Villarreal», dijo en voz baja, «ha comulgado en mi iglesia todos los domingos durante 30 años. Se ha arrodillado ante el altar de Dios con las manos manchadas con la sangre de inocentes». Ella se puso de pie, su decisión clara. «Quédense aquí, todos, bajo la protección de la iglesia. Voy a enviar mensajes al obispo, al gobernador, a los periódicos de Guanajuato y la Ciudad de México. Para el mediodía todo México sabrá lo que pasó aquí». Y cumplió su palabra. El sobrino de doña Petra cabalgó hacia la capital con cartas del padre Miguel. El telegrafista del pueblo, un hombre honesto que debía más lealtad a Dios que a los ricos, envió mensajes urgentes a periódicos y autoridades.
A las 3 de la tarde el pueblo bullía de emoción. Las familias de las mujeres liberadas habían llegado. Los esposos lloraban al ver a sus esposas que creían perdidas, y los niños abrazaban a sus madres, a quienes creían no volver a ver. El alcalde llegó nervioso y sudando, consciente de que su propia negligencia estaba a punto de quedar al descubierto. Y entonces, al anochecer, llegó don Ernesto Villarreal. Llegó con 20 hombres armados. Venía con el aire de un hombre acostumbrado a que su palabra fuera ley. Venía esperando intimidar, amenazar, hacer desaparecer todo esto como había hecho desaparecer tantos problemas antes. Pero lo que encontró lo detuvo en seco. La iglesia estaba rodeada, no por pistoleros, por gente común, campesinos, comerciantes, mineros. Cientos de ellos en silencio formaban un círculo humano alrededor de las puertas de la iglesia. Y al frente, en silla de ruedas en lo alto de las escaleras de la iglesia, estaba María Luz Contreras. «Don Ernesto», dijo, y su voz resonó en la silenciosa plaza. «¿Se acuerda de mí? Soy la viuda de Tomás Contreras, la lisiada a quien su capataz, Justino, echó a la calle hace 3 semanas». Don Ernesto la miró con un desprecio apenas disimulado. «No tengo tiempo para...». «Encerró a 14 mujeres y niños en una torre», continuó María Luz, dirigiéndose no solo a él, sino también a la multitud que observaba. «5 murieron. Sus cuerpos siguen allí en el sótano, por si alguien quiere ir a comprobarlo. Todo porque estas mujeres sabían leer, porque conocían documentos antiguos que demostraban que sus familias tenían derechos sobre las tierras que ustedes querían robar». «¡Mentiras!», gritó don Ernesto. «Mentiras de una mujer desesperada». «¿Mentiras?». El padre Miguel apareció en la puerta de la iglesia con papeles en la mano. «Son testimonios, firmados por 14 mujeres, testigos de sus crímenes. También tengo una carta del obispo. Ha ordenado una investigación exhaustiva y...». El padre Miguel sonrió sin humor. «El gobernador ha enviado un telegrama. La policía rural está de camino. Deberían llegar mañana». El rostro de don Ernesto palideció. Miró a su alrededor, a la multitud, a la iglesia, a María Luz, y por primera vez en su vida vio que no había salida que el dinero pudiera comprar. «Esto no ha terminado», susurró. «Tiene razón», dijo María Luz. «Esto no ha terminado, porque ahora todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe de lo que es capaz, y nunca más podrá ocultar sus crímenes en la oscuridad». Don Ernesto se dio la vuelta y se fue, seguido por sus pistoleros. Pero todos vieron que no era su salida arrogante habitual. Era la salida de un hombre que acababa de darse cuenta de que su imperio estaba construido sobre arena. Los días que siguieron fueron un torbellino. Los periódicos de la Ciudad de México publicaron la noticia en sus portadas. «Mujeres rescatadas de la Torre del Horror, magnate local acusado de secuestro y asesinato». Llegó la policía rural. Arrestaron a Justino y a los pistoleros que custodiaban la torre. Don Ernesto huyó a la capital, pero su influencia se había evaporado. Los viejos documentos que las mujeres habían mencionado fueron encontrados, escondidos en el rancho de don Ernesto, lo que demostraba que planeaba destruirlos. Las tierras fueron devueltas a las familias indígenas. Por primera vez en siglos, contaban con títulos de propiedad, documentos que nadie podía disputar. Pero para María Luz, el verdadero milagro llegó 3 meses después. Estaba en la iglesia, había seguido viviendo allí con sus hijos, ayudando al padre Miguel y a doña Petra con las labores parroquiales. No tenían mucho, pero tenían techo y comida. Estaba limpiando candelabros cuando sintió algo extraño en su pie izquierdo. Al principio pensó que era su imaginación. Desde el accidente a veces sentía dolores fantasmas en sus piernas sin vida, pero esto era diferente. Esto fue una sensación. «Diego», llamó con voz temblorosa. «Diego, ven aquí». Su hijo corrió hacia ella. «Mamá, ¿qué pasa?» «Pellízcame el pie, el izquierdo». «¿Qué? Mamá, hazlo, por favor».
Diego se arrodilló y pellizcó suavemente el pie de su madre. María Luz sintió. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Otra vez, más fuerte. Diego pellizcó más fuerte. «Lo sentí. Diego, lo sentí». El padre Miguel llegó corriendo, alertado por los gritos. Lo que siguió fue una escena que todos en el pueblo jurarían haber presenciado, aunque no todos pudieron haber estado allí. Poco a poco, con el paso de los días, luego de las semanas, la sensibilidad regresó a las piernas de María Luz. Primero, un hormigueo. Luego, un dolor glorioso y bendito que significaba que sus nervios estaban volviendo a la normalidad. Los médicos no podían explicarlo. Dijeron que su médula espinal había sufrido daños permanentes, que lo que estaba sucediendo era médicamente imposible. Pero María Luz sabía la verdad. No era medicina. Era algo más. Era gracia. Era una recompensa por elegir hacer lo correcto cuando habría sido más fácil y más seguro ignorarlo. 6 meses después del día en que empujó su silla por el camino de tierra hacia la torre maldita, María Luz Contreras dio su primer paso. Ella dudaba, temblaba. Diego tuvo que sostenerla, con Carmen y Lucía a ambos lados, listas para sujetarla si se caía. Pero fue un paso. Y luego otro más. Y otro más. La iglesia estalló en gritos y lágrimas. Xochitl, quien se había quedado cerca ayudando a María Luz en su recuperación, cayó de rodillas, cantando alabanzas en náhuatl a los dioses antiguos que tal vez, solo tal vez, aún la escuchaban. Un año después, María Luz caminaba sin ayuda. No perfectamente. Todavía cojeaba, todavía necesitaba bastón en los días malos, pero caminaba. Las tierras que las familias indígenas habían recuperado prosperaron. Xochitl y las demás mujeres fundaron una cooperativa, cultivando y vendiendo sus productos directamente en los mercados, sin intermediarios que se llevaran la mayor parte de las ganancias. Y sobre la colina donde estaba la torre donde habían sufrido, donde habían enfrentado la muerte, donde habían encontrado su fuerza, construyeron algo nuevo. No lo derribaron. En cambio, lo transformaron. Lo limpiaron. Sellaron el sótano con cemento y tierra, un lugar de muerte transformado en cimientos para una nueva vida. Y en los pisos superiores construyeron una escuela para niñas, para que aprendieran a leer y escribir, para que nunca más fueran víctimas de hombres que dependían de su ignorancia. La primera maestra fue Carmen, la hija de 11 años de María Luz, que había aprendido a cocinar para 8 personas en silla de ruedas, que había ayudado a liberar presos en mitad de la noche, que había demostrado un coraje que muchos adultos nunca encontrarían. Y cada año, en el aniversario de la llegada de María Luz a la torre, las familias se reunían. No para recordar el horror, aunque no lo habían olvidado, sino para celebrar que una mujer en silla de ruedas con 7 hijos y nada que perder había elegido la compasión en lugar de la seguridad. Para celebrar que las voces que habían sido silenciadas habían encontrado una manera de volver a cantar. Para celebrar que a veces, solo a veces, los milagros realmente ocurren. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.